Sí, ¿verdad? Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Creo que ahí estamos. Si alguien puede revisar en Facebook, estemos ahí. Creo que sí. Sí. Bueno, bienvenidos a todos, ahora sí, a los que están acá primeramente y a los que nos están viendo desde Zoom en casa y a los que nos están viendo en la plataforma de Facebook. Bienvenidos a todos. Hoy estamos con el tema número 7 o la parte número 7 de lo que llamamos hipocresía al desnudo. Hemos venido aprendiendo en el trayecto de estas semanas con el fin de confrontar lo mismo que nuestro Señor Jesucristo confrontó en los tiempos que él estaba predicando. Y cuando digo confrontarlo, me estoy refiriendo a que nosotros mismos nos confrontemos. Hemos visto cómo nos hemos identificado con la hipocresía religiosa en nuestros tiempos y particularmente en nuestra humanidad. Creo que ninguno nos hemos escapado en algún momento de la hipocresía. Creo que somos parte de eso y cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de Jesucristo, también podemos hacer cambios radicales en nuestra vida. El lamento de Jesús es lo que voy a hablar hoy. Estamos terminando el capítulo 23 del libro de Mateo para iniciar el capítulo 24. Si usted analiza el capítulo 23, los primeros dos, tres versos del capítulo 24 están en el final del 23, porque en la Biblia no hay divisiones. Las divisiones se pusieron para que pudiésemos encontrar más rápido los textos. Pero si usted lee quitando esos versículos, esos números y esas divisiones de capítulo, va a poder tener un mensaje más claro. Hoy vamos a hablar de ese último trecho del capítulo 23, donde el Señor abandona el templo, y el capítulo 24, donde empieza a predicar acerca de las profecías de los últimos tiempos, que es lo que nosotros vamos a ver y a hablar en las próximas semanas. Profecías de los últimos tiempos. Estamos en tiempos finales. Hay gente que no lo cree, pero aunque no lo crea, se va a cumplir lo que el Señor dice. Aquí no se trata si creemos o no. El Señor va a cumplir todo lo que Él dice que va a pasar. Pero antes de ir al capítulo 23, en el final e iniciar en el 24, deseo hacer un relato rápido de Hechos capítulo 26. En Hechos capítulo 26, nosotros nos vamos a encontrar con el relato de Pablo sobre su conversión. Pablo llega donde el rey Agripa, después de haber estado arrestado durante ya bastante tiempo. El rey Agripa es quien está escuchando a Pablo para poder decidir si se le tiene que acusar y ejecutar o si se le ha de perdonar. ¿Cuáles son las faltas que Pablo tiene y si merece la muerte o merece el perdón? A él le toca en ese momento. Pablo empieza a relatar al rey Agripa defendiéndose a sí mismo como un abogado que se defiende delante de una corte, a sí mismo sin contratar a otro. Y Pablo empieza a explicar, usted lo puede leer todo en casa, el libro, el capítulo 28, de hecho, desde el 26 puede leerlo para que tenga todo el escenario completo. Pablo empieza a decirle al rey Agripa que él venía como al mediodía persiguiendo cristianos, cosa que él hacía sinceramente. Él creía que lo que estaba haciendo era lo correcto delante de Dios, perseguir a los cristianos. Pero el hecho de que nosotros pensemos que lo que hacemos es sincero, no significa que es correcto. Nosotros podríamos estar sinceramente equivocados. Y muchas veces estamos así, sinceramente equivocados. Pablo empieza a hablar de quién es él al rey Agripa. De hecho, a los filipenses, cuando él les escribe en el capítulo 3, a partir del verso 4, Pablo le dice a la iglesia de Filipo lo siguiente: aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas, refiriéndose que cada quien tiene cosas en esta tierra de las cuales
agradarse, de las cuales sentirse bien, de las cuales sentirse agradecidos, Pablo dice, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. O sea, Pablo está hablando como intérprete de la ley, como fariseo, como estudioso, y empieza a presentarse a él mismo diciendo, me circuncidaron, lo estoy leyendo en Dios habla hoy, me circuncidaron a los 8 días de nacer, soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Eso es lo que Pablo está sacando. Eso es lo que está Pablo diciendo, este soy yo. Ese Pablo que le dice eso a la iglesia de Filipenses está delante del rey Agripa. Está hablando por sí, está defendiéndose a él. Pablo le explica que se encuentra dentro del relato con el Señor Jesucristo al mediodía, cuando la luz está más intensa. El sol resplandecía increíblemente, y al ver la luz cae al suelo, y donde él cae al suelo, escucha una voz en lengua hebrea que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Si usted no sabe lo que es dar coces contra el aguijón, es que cuando a un caballo lo pica algún insecto en alguna parte donde él no puede alcanzarse con la cola, o no se puede alcanzar con los dientes para rascarse, él empieza a tirar patadas, como para quitarse ese insecto que lo está mordiendo o lo está picando. Pero no lo logra. Por mucho que él brinque, no puede, porque el insecto está buscando el lugar donde el animal no lo alcance de ninguna manera. Entonces le dice a Pablo, el Señor Jesucristo, ahora lo vamos a ver cuando él se presenta, le dice a Pablo que qué está haciendo. O sea, que como el caballo que no se puede quitar de encima el aguijón, él no se va a poder quitar de encima el llamado que tiene, la misión que se le está encomendando. No lo va a poder hacer. Dura cosa es dar coces contra el aguijón, o sea, estar dando patadas al aire, no va a salirse de lo que yo le estoy enviando a hacer. En el verso 15 del relato que estamos leyendo en Hechos, dice, yo entonces le dije, relataba Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En el verso 24, ahí en Hechos 26, donde estamos, diciéndole estas cosas en su defensa, mientras él está hablando, Festo, que es el gobernador de Judea, que en ese momento está delante de Agripa, lo había entrevistado antes, pero Pablo es interrogado por Agripa para ver si acepta el que vaya a Roma o el que se quede ahí para ser ajusticiado por los judíos. Festo, donde lo escucha hablar a Pablo, le dice a gran voz, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco. Pablo le dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignore nada de esto, pues no se ha hecho algo en ningún rincón. Lo que Pablo está diciéndole es el rey, él sabe todo lo que pasa en el reino. Y yo no he andado haciendo las cosas escondidas. Así que lo que estoy diciendo ahorita, el rey lo sabe, el rey lo conoce. ¿Crees, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, préstele atención a esto, porque vamos a orar y después continuamos con el relato. Por poco me persuades a ser cristiano. Una vez que Pablo expone quién es él, lo que hacía, el llamado de Dios hacia él, su misión, y lo que Dios le dice que no puede quitarse el llamado, que el llamado es no solamente irrevocable, sino que irresistible. Una vez que Dios te llama,
Llama a tu corazón. No hay forma de que usted pueda decir que no. El Espíritu Santo no lo va a permitir, no va a permitir que usted se aleje más de lo que Dios quiera para un proceso de formación, tal vez. Pero tarde o temprano, como a Jonás, le va a hacer regresar a la misión para la cual fue llamado. Él lo sabía muy bien. De hecho, Jeremías en una oportunidad quiso dejar la misión y dice, me ardía en el corazón algo que no me dejaba abandonar la misión. Así que si usted tiene un llamado, si usted ha sido invitado por el Señor en el reino de los cielos, ya sea a servirle o ha sido llamado a salvación, usted no puede correr al lado contrario sin que Dios lo deje de inquietar, la deje de inquietar. Va a estar constantemente Dios a través del Espíritu Santo diciéndole, regrese, regrese, esta es tu casa, regrese. Y no va a dejar que se aleje más de lo necesario. Y eso es lo que Dios está haciendo a través de lo que Pablo le está indicando a Agripa. Y Agripa dice, por poco me persuades, casi que me convences a que me haga cristiano. Le faltó un poquito así para que me convenciera. Y Pablo le dijo, verso 29, quisiera que por poco o por mucho, no solamente tú, le dice, sino también todos los que me oyen, que fueseis hechos tal y cual yo soy, excepto por estas cadenas. O sea, me gustaría que Dios le impactara su corazón y transformara su vida para que también experimente lo que yo experimento. Lo único que no le deseo es la prisión. Le deseo bien y no le deseo mal. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar nuevamente hablando de ti, Señor, de tu palabra, aún sin merecerlo, Señor. Te ruego, Padre bueno y santo, que guíes mi mente, mi corazón, mi espíritu, que me dé las palabras correctas, que me ayudes, Señor, a expresar la idea de la manera correcta, para que bendiga mi alma y bendiga a los hermanos que me están escuchando, tanto aquí como en sus casas. Ayúdame, Señor, a ser buen testimonio, buen testigo, Señor, no solo de lo que digo, sino de lo que hago. Guíame, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Inquieta mi corazón, Señor, cuando algo no te agrada. No me permitas alejarme, Señor, porque sé que todo lo bueno viene de ti y nada bueno viene de mí. En el nombre de Jesús te doy gracias. Te pido nos bendigas en esta noche y guíes nuestro espíritu y nuestra mente a entendimiento. Amén. Este relato que acabo de leer, en 1741, y para ser más exactos, el 25 de julio de 1741, un famoso predicador, John Wesley, lo utilizó para dar una enseñanza que se llama el casi cristiano. Lo pueden buscar, es un buen mensaje. Yo no voy a predicar el mensaje de Wesley, sino que tomé el título que él dijo para su mensaje, el casi cristiano, para poder desarrollar el mensaje que Dios puso en mi corazón el día de hoy. Cuando el rey Agripa le dice, casi me persuades a ser cristiano, John Wesley tomó esa frase para decir, mucha gente llega a ser un casi cristiano. Escucha la palabra, se convence de ella. Y casi cristianos podemos encontrar nosotros prácticamente en toda la historia. Podemos ver al rey Herodes cuando estaba por asesinar a Juan el Bautista, que lo escuchaba atentamente, pero aún así se dejó llevar por lo que Herodías quería y por su lujuria, por ver a la hija de Herodías desnuda. Y por eso sacrificó a Juan el Bautista. Fue casi seguidor del Señor porque escuchaba atentamente, pero no pasó de solamente escuchar. Hemos venido estudiando durante todas estas semanas la hipocresía de los fariseos. Y yo diría que habían religiosos que eran casi seguidores de Dios, aunque conocían
Aunque entendían plenamente la palabra, la manejaban al dedillo, pero eran casi. Porque podríamos nosotros venir y ser también unos casi cristianos acá. Podríamos congregarnos, podríamos estudiar la palabra, podríamos orar, podríamos participar económicamente en el reino de los cielos, podríamos hacer de todo y nuestro corazón ser un casi. Porque otras cosas van a tomar relevancia en nuestra vida. En el tanto que no tengamos algo mejor que hacer, entonces vamos a dejar nosotros nuestro corazón acá. Pero en el momento que haya algo para nosotros mejor, más entretenido, vamos a dejarlo de lado. Vamos a dejar las cosas de Dios de lado y entonces eso nos va a hacer casi cristianos. Por eso es que estoy predicando algo antes de entrar a los últimos tiempos, porque me parece a mí, analizando los relatos que el Señor presenta, que el problema de las 5 vírgenes que se quedaron eran que eran casi cristianas. Y las 5 vírgenes que el Señor toma es porque eran personas comprometidas. Hemos venido viendo desde el principio cómo los fariseos le ponían cargas a las personas que ni ellos mismos llevaban. Cómo hacían un esfuerzo por los seguidores que una vez ganados los descuidaban. Cómo manipulaban a las personas para obtener diezmos, ofrendas, haciendo sentir culpables a las personas que no daban con el fin de ellos enriquecerse. Cómo usaban las oraciones manipuladoras con las viudas para obtener el beneficio de la herencia de ellas, en especial de la gente vulnerable, necesitada emocionalmente de un consejo, de un apoyo, de amor. Hemos venido viendo cómo los fariseos vivían de las apariencias. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. Si usted lo ha seguido, si usted me ha acompañado y nos ha acompañado en los estudios. Después de que el Señor presenta todo esto, Él termina el sermón hacia los escribas y fariseos hipócritas. Al final del capítulo 23 de Mateo, Él deja el templo, se aleja del templo. Desde que el cristianismo existe, nosotros podemos ver gente que es casi persuadida a ser cristiano, casi. Incluso hay personas que pueden congregarse durante un tiempo prolongado y de pronto algo los hace alejarse. Se enojan con un hermano, no les gusta tal vez lo que se predica, no les agrada el pastor, o tal vez simple y sencillamente le da pereza venir. Se excusan tal vez detrás de la falta de dinero para trasladarse. Y digo se excusan porque muchas veces las personas que se excusan detrás de la falta de dinero sí tienen dinero para otras cosas, para ir a un estadio, para ir a un concierto, para ir de paseo. Y no es que esté malo ir de paseo, no es que esté malo divertirse, es que esa es la excusa. No puedo ir a la iglesia porque no tengo 1,000 colones para trasladar. Pero si tienen 20, 30, 40,000 colones para gastarlos en un concierto, en una persona que no les edifica en nada. Pero así sucede. Y a veces la gente sale del culto perpleja como el rey Herodes. Herodes Antipas, cuando escuchaba a Juan el Bautista, dice Marcos que escuchaba de buena gana y quedaba perplejo. O sea, quedaba casi que anonadado, casi que babeando de lo que escuchaba. Pero no pasó a una conversión. O sea, no pasó a una decisión, sino que se quedó en el límite. Poncio Pilato tenía la verdad al frente, preguntando de que quién era la verdad. El Señor se presenta y Poncio Pilato dejó de lado la verdad, habiéndola tenido al puro frente. Con estas ideas que estoy diciendo, con todo esto que estamos hablando, es lo que el Señor está analizando a esa gente de ese tiempo, en tiempos de jubileo, antes de que venga la destrucción de Israel. Antes de que venga la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. El Señor había estado participando, me refiero a Jehová, participando en los ritos que practicaban en el templo, ahí recibiendo lo que ellos hacían porque el Señor lo había pedido.
Pero llega el momento en que el Señor ya no se complace con lo que hacían, porque ellos eran unos hipócritas y lo que hacían era todo era por apariencias para beneficiarse ellos solos. El Señor llega, los confronta, les dice que su casa se ha convertido en una casa de ladrones, porque han tomado la palabra del Señor, han tomado el llamado y lo que tenían que hacer para tener réditos económicos. No sé si les parece como muy parecido, como muy cerca a lo que vivimos en los días de hoy. Y termina el Señor y antes de salir del templo dice en el verso 37 del capítulo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y dice él de una manera hermosa, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas? Y dice, y no quisiste. Podemos ver cómo el Señor ha hablado, cómo el Señor ha invitado, cómo el Señor ha llamado la atención, cómo el Señor ha exhortado. O sea, cuántas veces he querido traerlos debajo de las alas como la gallina junta a sus polluelos y no quisieron. Entonces da la sentencia. Y aquí vuestra casa os será dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en ese momento queda desprotegida la casa, el templo, porque en el año 70 Tito Vespasiano va a destruir completamente ese lugar. Va a destruir la ciudad y va a destruir el templo. Mis hermanos y mis hermanas, si hay algo que yo tengo claro y espero que usted lo tenga claro, es que Dios no juega a ser Dios. Es que Dios es Dios en todo el sentido de la palabra. Y si Él dice que esto es blanco, es porque es blanco. Y si Él dice que esto es negro, es porque es negro. Dios no viene con grises. Dios es veraz. Y Dios espera que nosotros seamos veraces para con Él. Si decimos que somos hijos de Él y le servimos, que seamos hijos de Él y le sirvamos. Él no quiere casi cristianos. Él no quiere personas en el borde. Él quiere personas comprometidas en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores Él busca que le adoren. El Señor Jesús usa esta figura de los polluelos, como lo usa Isaías en el capítulo 31, verso 5, cuando dice, cuando las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. ¿Qué es lo que él está diciendo? A Jerusalén la voy a cuidar. Y el Señor le está diciendo, esta casa está desierta. Porque cuando nosotros insistimos en nuestras propias opiniones, en nuestras propias formas de adorar a Dios y no atendemos lo que Dios nos da a nosotros por instrucción de cómo quiere ser adorado, cuándo quiere ser adorado y de la forma que quiere ser adorado, las palabras que tenemos que usar, la música que debemos usar y lo hacemos a nuestra manera, el Señor se aparta. El Señor no nos abandona, el Señor solo se aparta para que tengamos que experimentar circunstancias que nos lleven a nosotros de forma genuina a caer de rodillas y decirle, Señor, sálvame. Eso fue lo que hizo cuando Él le dijo al pueblo que iba a darles a ellos bondades, que tenía pensamientos de bien y no de mal. Los dejó ir 70 años en cautiverio a Babilonia. No es como le dice a usted el mercader de la fe, que es que Dios le va a dar a usted un montón de dinero. Dios lo puede hacer si Él lo quiere hacer. Pero si no quiere, Dios le va a ministrar en medio también de la pobreza. Porque cuando el Señor habla de la pobreza, no está hablando de la pobreza económica, está hablando de la pobreza del espíritu. Porque podemos tener personas muy millonarias y sumamente tristes. Y podemos tener gente muy pobre y sumamente gozosa. Porque la pobreza no está en la parte económica, está en la mente. En cómo yo recibo lo que Dios me da. Cómo yo le digo a Dios gracias en todo tiempo.
No importa en cómo yo esté, en qué circunstancia esté, yo le digo, Señor, gracias y alabado sea tu nombre, como lo hizo Job. Que no halló despropósito alguno en lo que estaba pasando. Cuando Jesús sale del templo, dice Mateo capítulo 24, verso 1, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Según Josefo, en esos tiempos que se estaba construyendo el templo, habían piedras enormes de 5, 6, hasta 10 toneladas. Eran piedras maravillosas, o sea, es como que usted llegue a su barrio y estén construyendo un edificio, un estadio enorme, y usted diga, wow, pero eso van a construir acá. Qué maravilloso, qué hermoso. Eso es lo que está diciéndole ellos. Ellos le están mostrando al Señor, mire el templo, mire cómo va a quedar el templo. Y el Señor sabe, porque acaba de decir que estaba dejando la casa, que ese templo iba a ser destruido. A veces nosotros ponemos nuestras esperanzas en nuestras propias opiniones, en nuestras propias formas de ver la vida, nuestras estrategias y no en las de Dios, en templos hechos por nuestras manos. Y Dios con un solo soplo lo bota. Como quien bota un poquito de papel suelto de una mesa. Para que nosotros entendamos que dependemos completamente de Él y no de nosotros. Que nosotros sin Él somos nada. Somos polvo. Pero nosotros confiamos en nuestra cuenta bancaria, nosotros confiamos en nuestros estudios, nosotros confiamos en lo que las personas nos puedan dar, en nuestros contactos. ¿Y de qué sirven los estudios cuando una burbujita de aire entra en el cerebro y se acabó ese cerebro? Todo se acaba en ese instante. ¿De qué sirven las cuentas bancarias cuando la persona está debajo 3 metros en la tierra porque acaba de morir? No le sirve de nada, le sirve a otros. Cuando nosotros ponemos las cosas materiales antes que las cosas del corazón, nosotros estamos equivocando el rumbo. Es mejor comerse un plato de arroz y frijoles en tranquilidad que no comerse usted un caviar o cosas carísimas en angustia. Pero el Señor les dice, ven todo eso. ¿Veis todo eso? Le dice. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor viene y profetiza lo que va a pasar en el año 70. Poco menos de 40 años después. ¿Ustedes confían en lo que están viendo? ¿Ustedes confían en eso? ¿Ustedes confían en el templo como tal? Pues nada de eso va a quedar. ¿En qué confía usted, mi hermano? ¿En qué confía usted, mi hermana? Pues cualquier cosa en lo que usted confíe, si es de esta tierra, no quedará absolutamente nada. Todo lo que usted ve es irreal. No hay nada más falso que lo que estamos viendo, las cosas que estamos viendo. Observe a su alrededor. Observe a su familia. Observe a sus hijos. Observe a sus hijas. En 100 años no existirá ninguno de los que estamos acá. No habrá nadie aquí de los que estamos. Y Jesucristo, si no ha venido, Él aún estará por acá. Porque Él es eterno para siempre y para siempre es su misericordia. ¿Veis todo eso? Dice. Nada quedará de lo que estén viendo. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuenta Josefo que cuando los soldados romanos al mando de Tito Vespasiano llegaron, Tito Vespasiano trató de que no destruyeran el templo porque él quería agarrarlo como un trofeo. Pero ya Dios había declarado lo que le iba a pasar a ese templo. Dios había decidido. Ni Tito Vespasiano ni nadie podía impedir que se cumpliera lo que Dios había determinado. Ellos llegaron, empezaron a quemar el templo. Las paredes eran de oro, se derrite el oro, se filtra por las piedras. Y cuando todo está destruido, los romanos empiezan a mover las piedras para sacar el oro derretido, haciendo cumplir la profecía del Señor, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Porque cuando Dios dice algo, se cumple.
Usted y yo podemos decir lo que queramos, pero cuando Dios dice eso es verdad y se cumple. El Señor le dice eso, se aleja y dice el verso 3 de Mateo capítulo 24, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, y subraye quienes se acercaron, sus discípulos, se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y del fin del siglo. Ellos estaban hablando de cuándo va a pasar esto que dijiste, que se va a destruir todo esto. ¿Cuándo va a suceder eso? La segunda pregunta es ¿cuándo vendrás? Hablando de la parucia, cuando Él venga por la iglesia. Y la tercera, el fin del siglo es la destrucción de la tierra. Esas tres preguntas le hicieron. Y Jesús le responde en el verso 4. Mirad que nadie os engañe. Qué interesante. De una vez llega y dice, no deje que los engañe. ¿Por qué? Porque van a venir gente a engañar. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué está diciendo el Señor? Que todo lo que estamos viendo acontece porque es necesario que pase. ¿Qué es necesario que pase? Es necesario el aire para vivir. Es necesario el agua para poder subsistir. El alimento es necesario. No es necesario un iPhone nuevo. No es necesario un carro último modelo. No es necesario una casa de 3 pisos. Es necesario alimento y abrigo. Es necesario respirar. Dejamos de respirar, nos morimos. Pero nosotros pensamos en las cosas que no son necesarias y olvidamos lo que es necesario. Y entre las cosas necesarias hay algo muy necesario y es el amor. El amarnos como Cristo nos amó. El que usted ponga en primer lugar a su esposa y su esposa le ponga en primer lugar a usted antes que las cosas materiales. El Señor le está diciendo, ustedes están viendo cosas materiales y de eso no va a quedar nada. Y a veces nosotros nos preocupamos tanto en las cosas materiales que por las cosas materiales terminamos abandonando a la familia, terminamos dedicándole tiempo a el mundo en lugar de dedicárselo a Dios y a la familia. Y después el Señor viene y nos sacude. Y cuando el Señor nos sacude es para que nosotros, como los que iban en cautiverio, a los cuales les dijo que iban a estar 70 años allá y que tenía pensamientos de bien, le suceda lo mismo a usted y a mí que le sucedió a ellos. Que les dijo a través de Jeremías, ahora cuando regresen y pasen los 70 años van a venir con un corazón genuino delante de mí. ¿Cuándo se acerca usted genuinamente delante de Dios? ¿Cuando está feliz? ¿Cuando tiene plata? ¿Se acerca genuinamente delante de Dios? ¿O cuando está enfermo, cuando tiene un familiar enfermo, cuando pasa una tragedia? Ahí es donde llegamos y decimos, Señor, ayúdanos. Ayúdame. Es en la tragedia, es en el dolor donde nosotros somos genuinos. Por eso es que Salomón dice que es mejor ir a casa de luto que a casa de fiesta, porque es donde nos confrontamos con la muerte, donde nosotros somos genuinos. Pero cuando estamos bien se nos olvida las promesas, se nos olvida todo lo que hacemos y el Señor está confrontándolos a los discípulos y confrontó a los fariseos, diciéndole que ellos estaban más preocupados por lo material que por el reino de los cielos. Y les dice que cuando todo eso que acontezca, que lo va a detallar y lo vamos a ver en el capítulo 24 de Mateo, eso no es el fin aún, sino que es principio de dolores. Léalo conmigo en el verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Él está hablando de dolores de parto, para que lo entendamos. ¿Cuántos de los hombres que están acá han tenido un hijo? Me refiero que hayan parido un hijo. Levante la mano el que haya parido un hijo. No, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede entender eso. Es imposible que lo entendamos nosotros. Podemos
tratar de entenderlo, pero no lo vamos a entender. Tenemos que experimentarlo para poder entender. Pero las mujeres sí. ¿Cuántas mujeres que están aquí han parido un hijo? O varios hijos. El Señor está hablando de eso. Cuando todo lo que les estoy diciendo pase, no es el fin todavía. Son advertencias apenas. Está llamándonos la atención. Está poniendo que nuestra mente esté concentrada en la verdadera justicia y en lo que Dios quiere de nosotros. Principio de dolores. Contracciones se le llama hoy en día. Son los síntomas que tiene el cuerpo de la mujer cuando va a dar a luz, cuando está en el proceso de parto. Déjeme contarle un poquito acerca de ese principio de dolores en la mujer. Porque si entiendo lo que el Señor está usando como figura, voy a entender lo que el Señor está predicando más adelante en el capítulo 24. Las contracciones uterinas comienzan primero leve y esporádico. Poquito. Pastor, ¿cómo sabe usted? No, para eso están los libros de ciencia, para leerlos. Después dan como calambres. Y préstele atención a esto, van aumentando en intensidad y en frecuencia. Eso me empieza a decir a mí lo que el Señor va a explicar más adelante de la intensidad y la frecuencia. Los terremotos no eran de la misma intensidad que ahora antes, ni de la misma frecuencia. No es que no habían terremotos, no es que no habían pestes, no es que no habían guerras, es la intensidad y la frecuencia con que se dan hoy las cosas. El cuello del útero comienza a dilatarse, a abrirse, para prepararse para el parto. Después se da una secreción espesa que sale a veces de una sola vez y a veces sale poco a poco. La bolsa amniótica que rodea al bebé se rompe, libera el líquido amniótico. Se conoce eso popularmente como romper las aguas. Después baja un dolor fuertísimo por la espalda hasta las partes bajas. Y cuando digo fuerte, no puedo describirlo yo, que lo describan las mujeres. Un dolor fuerte. ¿Les trae a la memoria a ustedes, mis hermanas, algo así que hayan vivido? De hecho, el dolor viene por la zona lumbar y es constante e intermitente. Con ello a veces vienen cambios emocionales en la mujer y cambios del comportamiento durante el parto, durante el proceso de parto. A veces se sienten inquietas, a veces se sienten nerviosas, a veces están asustadas, a veces maldicen al esposo. Desgraciado, ¿por qué me dejaste así? Sí, eso pasa. Porque se pierde, se desconectan y dicen, estoy pasando algo tan horrible que ese debería estarlo pasando, no yo. Se ponen furiosas. No todas. Pero hay algunas que si el esposo entra en ese momento, se lo envían al Señor. ¿Por qué quise describir esto? Porque Jesús era lo que tenía en la mente como principio de dolores. Pensar en la mujer en labores de parto. Así es como está confrontando él a los fariseos. Les está diciendo, eso es lo que viene. Eso es lo que va a pasar. Pero no es el final. Es apenas el principio. Estaba viendo la noticia de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Unas personas que tienen un nombre raro como Drake o no sé. Unos hombres que se visten extraño y que se creen extraños, hicieron como la representación de la Cena del Señor, lo que presenta la Iglesia Católica, donde en el centro pusieron uno de ellos con una cosa en la cabeza, como un sol. Y la gente está alarmada, está asustada. ¿Qué es esto? ¿Que en las Olimpiadas está pasando esto? Pues no sigan las Olimpiadas y así no le cae plata a esta gente. Porque ellos se mueven por el rating.
Dedíquese a otra cosa, lea un libro, haga otra cosa, no le dé plata al mundo. Pero no se asuste porque eso es principio de dolores. El Señor confronta. El Señor nos está llamando la atención a lo que es el juicio venidero, para que nosotros con pequeños juicios locales podamos imaginarnos lo que le va a pasar al mundo no creyente y a los creyentes que son casi cristianos. A esos que quieren seguir en su jueguito, en su patín, en su estrategia. A esas personas que lo único que están pensando es en el estómago. Así fue como dijo Jesús cuando le llamó la atención y les dijo, ustedes solo vienen para que les dé de comer. Porque en lugar de buscar a Jesús por su majestad, por exaltarlo, por adorarlo, solo para deme y deme. Como que si fuera una máquina de despensa de refrescos, que pone una moneda y deme. Lo único que queremos es deme y deme. Quiero y quiero. Y cuando no sentimos que nuestra oración es suficiente, entonces nos vamos a donde otras personas que se dicen que son intercesores y le damos plata a esas personas para que esas personas oren por nosotros. No lo hacemos nosotros. Estoy usando el ejercicio de lo que pasa hoy en día. Comprando el favor de Dios. Aunque algunas personas como Pablo piensan que eso es correcto y sincero, sinceramente muchas personas están yendo al infierno. Dios quiere obediencia, mis hermanos. Eso es lo que Dios está pidiendo, obediencia. ¿Es obediente usted al Señor? Usted, mi hermana, ¿es obediente al Señor? Si el Señor le dice, esto es lo que yo quiero, ¿es obediente o pone excusas? Porque pobrecito mi chiquito, qué pobrecita mi chiquita, qué pobrecito mi papá, qué pobrecita mi mamá. Ay, es que si mi papá y mi papá se ponen tristes, quien ame más a su padre y a su madre que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Si alguien ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, que a mí, no es digno de mí. Y no dice que no lo amen, que no los ponga en primer lugar. Que nosotros tenemos que hacer las cosas que agraden a Dios, no los que agrade a la familia. Entonces viene Dios y nos mece el piso. Nos pone en situaciones incómodas, incluso como familia. Para ver qué vamos a hacer. ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿Y a quién vamos a obedecer? Saúl, cuando Samuel le dijo que iba a llegar y se atrasó, Samuel tenía que llegar a hacer los sacrificios y como se atrasó, Saúl dice, yo lo voy a hacer. Y lo empezó a hacer y por eso le quitaron el reino. Cosa loca has hecho, le dijo Samuel, porque hizo lo que no le tocaba. A usted no le toca, a mis hermanos, quedarle bien a sus parientes, al trabajo. No le toca quedarle bien a los vecinos, a usted le toca quedarle bien a Dios. Simple y sencillamente a Dios. Punto. Hay gente que no le escucha, no le gusta escuchar este punto. ¿Sabe qué significa punto? No se habla más, hasta aquí llegó la oración, se acabó. Dios dice, a mí es al que me tienen que agradar, no a los demás. Estamos de vista y terminaremos estas enseñanzas cuando se acerque el Rosh Hashanah, el 2 de octubre. Miércoles 2 de octubre. Están invitados para que estén con nosotros. Es el día que se celebra o se recuerda que el Señor nos dijo que Él iba a regresar. Y a su vez nos dice que en esa fecha Él nació. ¿Cómo queremos el favor de Dios si nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros nos gusta y no como a Dios le gusta? Queremos que Dios nos favorezca como Saúl. Saúl quería a su manera hacer las cosas. Así lo hago yo. Cosa loca has hecho. Hoy mismo se te iba a confirmar el reino, le dice Samuel, pero hoy mismo el reino ha sido quitado de tus manos. A veces Dios tiene cosas para nosotros buenas, pero nosotros escuchamos el mensaje y lo obviamos, los hacemos a un lado, como le pasó justamente al rey Agripa. Casi me persuades, dice. Casi me convences. Y Pablo le dice, yo quisiera que usted se hubiera convencido de todos los que están acá, excepto por las cadenas. Porque cuando Dios nos habla, mis hermanos, nosotros debemos de rendir el corazón y decirle sí y amén.
Dejar de estar cuestionando. ¿Qué si mi hijo? ¿Qué si mi hija? ¿Qué si mi papá? ¿Qué si mi abuelo? ¿Qué si mi mamá? ¿Sabe qué le pasó a los hijos de Aarón? A Nadab y Abiú, descritos en Levítico capítulo 10, cayeron muertos en el altar, porque llevaban un fuego extraño que Dios no había pedido. ¿Sabe qué significa eso? Significa que estos hombres se acercaron a Dios de la manera que ellos querían hacerlo y no como Dios lo pedía. Querían adorar a Dios de la manera que ellos querían hacerlo y no como Dios lo estaba pidiendo. Y mi hermano y mi hermana, hasta las canciones tenemos que analizar a nosotros qué estamos cantando y a quién le estamos cantando. Una vez escuché a alguien decir, qué aburrido, qué canciones más feas estuvieron hoy. ¿Acaso le estamos cantando a los que están aquí? ¿Estamos adorando al Señor? ¿Es a Él al que le tiene que agradar? ¿Es Él el que tiene que estar exaltado en lo que hacemos, no las personas? Nadab y Abiú se acercan a un fuego extraño que Dios no había pedido y el Señor los termina matando. ¿Sabe cómo dijo el Señor acerca de los casi cristianos? El Señor no habló como Wesley de los casi cristianos, pero nos da una idea del casi cristiano. Por eso cuando lleguemos al capítulo 25 y estudiemos a las vírgenes en los últimos tiempos y analicemos los 3 juicios que acabo de mencionar, nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor dijo en sus palabras en Mateo capítulo 7, cuando dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Subraye las veces que dice en tu nombre, porque pensaban que lo estaban haciendo en el nombre de Él. Pensaban que eran sinceros con lo que estaban haciendo. Ellos creían que estaban agradando a Dios. ¿Y sabe qué le dijo Dios? En aquel día os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo hacedores de maldad? ¿Echaban fuera demonios? ¿Hacían milagros? ¿Profetizaban? Y el Señor le dice, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que ellos hacían y otra cosa lo que estaba en el corazón. ¿Por qué lo hacían? ¿Cuál era la intención? Volviendo a Mateo, al capítulo 24, en el verso 38, ya poniéndonos a nosotros de frente a lo que vamos a estudiar la próxima vez, dice así, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, recuerde que él está hablándole al grupo que acaba de contarle al principio del capítulo 24 de lo que iba a pasar en el templo, cómo iba a ser destruido. No olvide eso. Le está hablando a ese grupo que dice, ¿cuántas veces quise protegerlos como la gallina protege a los polluelos y no quisieron? No olvide eso. Está hablándole a gente que él le advirtió y le dijo, esto no me gusta, quiero que lo hagan así, y no les importó y más bien decidieron asesinarlo. En aquellos días dice, cuando en los tiempos de Noé la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, cosas buenas, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿De quién está hablando? De él mismo. No se dieron cuenta. No se enteraron del mensaje, lo pasaron de un oído y lo pasaron hacia el otro y no se dieron cuenta hasta el momento, dice, que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabe cómo le dice Jesús a la iglesia de Tiatira? ¿Lo ha leído? En el capítulo 2, en el verso 21, le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quieres arrepentirte. ¿Qué está dando el Señor? Tiempo. Cuando Él presenta principio de dolores, está dando tiempo. Cuando la mujer empieza con los dolores de parto, no es que no va a tener el hijo. Es que hay un proceso progresivo que se va a ir dando hasta que venga el alumbramiento. Y estamos en un proceso progresivo hasta que venga el alumbramiento, o sea, hasta que Jesús venga por su iglesia. Y unos se van a quedar y otros se van a ir. ¿Quiénes se van a quedar? Los que quisieron hacer las cosas conforme a ellos les parecía. Los casi cristianos. Y no estoy hablando de infierno, estoy hablando que se van a quedar a pasar por ese proceso de dolor
donde vendrá el llorar y el crujir de los dientes, donde la gente va a decir, ¿por qué? Como lo dijo el centurión, verdaderamente era el Hijo de Dios. Mucha gente va a decir, sí, verdaderamente estábamos mal, estábamos equivocados, pero ya va a ser tarde porque la puerta se habrá cerrado. ¿Sabe usted que en los días de Noé quien cerró la puerta fue Dios, no Noé? Porque si Noé hubiera tenido la decisión, Noé no la hubiera cerrado, hubiera seguido invitando gente. Pero cuando nosotros los seres humanos no entendemos que el juicio de Dios es perfecto, santo, entonces nosotros queremos hacer nuestro juicio, ser más bondadosos, más misericordiosos que Dios. Y Dios dice, no, ya se acabó el tiempo, se quedan afuera. Les di tiempo para arrepentirse y no lo hicieron. Les he hablado una y otra vez y no hacen caso. Les he hablado a través de las circunstancias y no hacen caso. Les he sacado, les he movido el templo y no hacen caso. Les estoy diciendo que todo va a quedar destruido y no hacen caso. Les estoy diciendo que no quedará piedra sobre piedra que no haya sido removida y no hacen caso. ¿Qué es lo que quieren entonces? Por eso a Sardi le dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las cosas que están por morir. ¿Sabe qué es ser vigilante y afirmar las cosas que están por morir? Deje lo que tiene que dejar, ya renuncie. Ya deje de estar insistiendo en lo que a mí no me gusta. Le estoy hablando de tantas maneras y de tantas formas que no quiere oír que voy a tener que golpear la mesa. ¿Sabe qué estoy diciendo golpear la mesa? ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Vamos a imaginar, me gusta trabajar con la imaginación. Vamos a imaginar que el pastor Alejandro no me está poniendo atención, que está viendo para allá, para otro lado, que está pensando en si la olla de carne la dejó encendido allá o si no. Entonces yo le digo, hermano, y él se pone a ver para otro lado. Manito, y se pone a ver para otro lado. Escuche. Eso es lo que Dios está diciendo. Les estoy hablando que se arrepientan, pero voy a tener que golpear la mesa. Más o menos algo así. Que estamos conversando aquí. Y el Señor lo que está diciendo con esto que nos está advirtiendo es como que yo le diga, hey Will. Y que Will esté distraído y se levante. Eso es lo que Dios está haciendo con lo que está profetizando. Nos está golpeando la mesa. Dejen de estar concentrados en donde no tienen que estar concentrados. Arrepiéntanse, empiecen a dejar lo que tienen que dejar. Acuérdense de lo que han recibido y oído, guárdenlo, arrepiéntanse. Pues si no velas, si no se arrepienten y si no hacen lo que yo estoy diciendo, los voy a encontrar haciendo otra cosa en el tiempo equivocado, de la manera equivocada, y así como castigué a Naab y a Abiú, también voy a castigar a los desobedientes. Así como castigué a Saúl, también voy a castigar a los desobedientes si no se arrepienten. Acuérdense de lo que les he enseñado. Y le dice a la iglesia de la Odisea, yo conozco sus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, le dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Usted ha analizado eso. No es ni frío ni caliente. Es que el Señor le está diciendo, sea obediente o desobediente. No, eso no es lo que está diciendo. Él quiere que seamos obedientes. Lo que está diciendo es que tiene una pata a un lado y la pata al otro. Que ni es cristiano ni es pagano. O sea, ¿es un qué? Casi cristiano. Y Dios no quiere casi cristianos. Dios quiere ¿qué? Cristianos. ¿Y qué hace un cristiano? Obedece a Cristo. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Esta es la forma en que yo quiero ser adorado. Esta es la forma en que el Padre quiere ser adorado. Esta es la forma en que quiero que me canten. Esta es la forma en que quiero que se acerquen a mí. Yo soy quien pone las reglas, no ustedes. Cuando Él dice que los vomitará de la boca, ¿se ha puesto a pensar en eso?
¿Ha vomitado usted en algún momento? ¿De dónde viene el vómito? ¿De dónde sale lo que está en el cuerpo? ¿De dónde procede lo que usted vomita? Del estómago, ¿verdad? Usted no vomita de la boca. Nadie vomita de la boca. El vómito es un movimiento espasmódico del estómago que expulsa lo que le está cayendo mal, lo que le está enfermando. Eso es un vómito. Y cuando usted vomita es tan fuerte que le sale hasta por la nariz. Es horrible. Pero el Señor lo que está diciendo es, yo los vomitaré de mi boca. ¿Cómo eso, Señor? O sea, ni siquiera ha entrado al estómago con solo saborearlos. Eso no me gusta. O sea, con solo sentir un saborcito desagradable, eso no me gusta. Los voy a expulsar. No han entrado a mi estómago. No los he recibido, pero los voy a expulsar. ¿Puede entender eso? Se lo explico de una manera simple. La gente que se acercó al arca cuando Dios cerró las puertas, los vomitó de la boca. Ya no hay tiempo y se acabó el tiempo. Las vírgenes cuando tocaron la puerta, las insensatas, y él le dijo, no las conozco, las vomitó de la boca. ¿Están conmigo? O sea, no me gusta cómo se acercan. Ustedes se acercan como a mí me gusta. No como yo, como a usted se le ocurre. Como a mí me gusta. Ese es el llamado que está haciendo el Señor Jesucristo. Es el llamado que le está haciendo a los fariseos. Es el llamado que le está haciendo al pueblo, evocando y hablando de los últimos tiempos. De lo que le va a venir a ese pueblo en el año 70, la destrucción que viene. Es inevitable. ¿Cuántos creen que el Señor va a limpiar esta tierra de maldad? Es inevitable. Él lo va a hacer. ¿Cuántos creen que el Señor va a dejar caer fuego sobre esta tierra para limpiarla? Él lo dijo, ¿no? Eso va a pasar. ¿Cuántos creen que va a llegar en un momento en que las mujeres van a desear no tener hijos pequeños, ni estar embarazadas, por todo lo que sea venir? ¿Quién lo cree? Él lo dijo, ¿no? ¿Cuántos van a creer que la frecuencia y la intensidad de los acontecimientos va a ser cada vez más y más y más? ¿Quién lo dijo? Y eso va a pasar. Les estoy dando tiempo para que se arrepientan y no lo hacen. Les estoy llamando de una manera gentil y no hacen caso. Les estoy hablando con amor y no hacen caso. ¿Quiénes tienen hijos? Aquí. Cuando el hijo no hace caso, ¿qué hace usted? Le da un papau, ¿verdad? Golpea la mesa. Baja la paleta. Mi amor, deje eso ahí quedito, no lo toque. Se puede lastimar. Ay, ay, mamá, mi mamá es anticuada. Ah, sí. Vamos a ver quién es más anticuado, usted o la paleta con que le voy a dar. Pum, pum, pum. Y una paleta anticuada la pone en orden en cintura. Bueno, así es Dios con nosotros. Así. Con que usted cree que lo que yo digo era para otro tiempo. Usted piensa que lo que yo estoy diciendo y haciendo estoy jugando. Yo no estoy jugando, yo soy Dios. Yo no juego a ser Dios. Usted está jugando a ser cristiano. Usted es un casi cristiano. Pero le voy a enseñar a ser cristiano. Y le voy a dar unos cuantos paletazos. Y eso es lo que el Señor hace. Entonces Dios hace un llamado. Y quiero cerrar con un llamado en esta noche. Y leer un texto. Y el llamado le voy a llamar el llamado a la iglesia, el llamado de Cristo. Ah, qué bonita. En Romanos capítulo 1, en el verso 28. Pablo le dice a la iglesia en Roma que como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué significa eso? Una mente que rechaza a Dios es una mente reprobada. O sea, Dios lo que hace es que los deja a la libre de las consecuencias. Eso es lo que quieren entonces. Quieren pasar por todo eso para entender que yo soy Dios y que es lo que yo quiero que hagan. Bueno, los voy a dejar pasar.
van a tener que pasar por todo eso, aunque yo no quería. Son esas 5 vírgenes que se quedaron. De esas que hablaremos después. Que le pidieron aceite a las primeras y las primeras le dijeron, vaya, compre, porque si no nos vamos a quedar nosotras también sin aceite. Y cuando llegaron se cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Jesús. Jesús está llamando la atención, Dios está llamando la atención a estas personas que dice Pablo que están atestados. Atestados es tener algo en sobreabundancia. ¿Atestados de qué? De injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Ahorita sigo con la otra parte. Implacables y sin misericordia. ¿Sabe qué es ser sin afecto natural? Cuando alguien está sin afecto natural. Vean a Lía ya. ¿Qué les produce ver a Lía? Caminando, ¿ah? Ternura, ¿verdad? Cuando usted ve un cachorrito que va caminando, que va en la calle un cachorrito y está a punto tal vez un carro de atropellarlo, ¿qué le produce eso? Uy, a correr a salvarlo. Eso es el afecto natural. El afecto natural es algo que viene del interior del individuo para proteger al más débil. Pero la iglesia olvidó el afecto natural. Olvidó proteger al más débil y se quiere proteger a sí misma. Estoy hablando de las personas que están pensando solamente en su bienestar, en declarar y en conseguir cosas materiales y olvidaron lo más importante, que es el amor. Por eso le llama implacables y sin misericordia. Porque en lugar de pensar en aquellas personas como los que acabo de hablar, los drag queen, ya me acordé. ¿Cómo piensa usted cuando ve eso? ¿Qué le viene por la mente? ¿Ganas de agarrarlos del cuello? ¿Fumigarlos de la tierra? ¿Qué siente? ¿Sabe cuál es el afecto natural de un verdadero cristiano y no de un casi cristiano? Señor, ten misericordia de ellos. Señor, ten misericordia, atráelos, arrástralos, Señor. Haz todo lo necesario, Señor, para que salves sus almas. Pero nosotros lo único que hacemos es replicar y acusar como que si fuéramos jueces justos y nosotros no somos jueces justos, somos unos montón de hipócritas que decimos que somos como Cristo y no somos como Cristo porque acusamos a las demás personas en lugar de orar por ellas. Estas personas a las cuales le está hablando Pablo, que deberían de analizarse, les dice en el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿quiénes entendieron hoy lo que significa el juicio de Dios? ¿Lo entendió usted? ¿Ha entendido lo que hemos venido estudiando? ¿Ha entendido lo que Dios llama a un cristiano a hacer? Escuche lo que acabo de decir. No dije a hacer, dije a ser. Porque no es lo que hagamos, sino lo que seamos, lo que Dios va a recibir. No es lo que hagamos nosotros, sino lo que realmente en el interior seamos para con Dios. Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son ¿qué? Dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué es un casi cristiano? Una persona que estuvo a punto casi de hacer lo correcto delante de Dios y no lo hizo porque puede carecer de convicción. Entonces cae en las tentaciones y desafíos morales. Puede ceder a las presiones sociales, a lo que diga el mundo, a las presiones de familia. Puede quedar atrapado en enseñanzas vacías que solamente le llaman a la atención al dinero. Puede tomar decisiones inconscientes en sus altibajos espirituales, en el día a día, tomar decisiones que no son porque no está preparado para recibir el embate de las cosas negativas a su vida.
Eso es un casi cristiano. Voy a leer un salmo, ¿les parece? Y cerramos con el salmo y un canto. ¿Quiénes de los que están aquí se dicen a sí mismos, yo soy cristiano, hijo de Dios? ¿Quiénes de los que están aquí se dicen, yo soy un casi cristiano? Casi. Quiero ser cristiano, pero la verdad es que soy casi. Porque al final de cuentas, cuando me veo entre decidir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿cómo me cuesta? Y termino decidiendo lo incorrecto. Termino decidiendo por la presión social, por la presión familiar, por la presión económica, por la presión de mis emociones. Termino decidiendo por mí mismo y no por lo que Dios quiere de mí. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos de los que están aquí son o somos casi cristianos? Yo creo que los que estamos aquí, la mayoría somos casi cristianos. Porque ¿sabe qué significa ser cristiano? Ser un Cristo pequeñito. O sea, ser igual a Cristo. Y una persona que es igual a Cristo sabe en qué confía plenamente en el Padre. 100% en el Padre. ¿Qué le dijo él a Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido unirlos debajo de mis alas como la gallina protege a sus polluelos? ¿Alguien ha visto una gallina culeca con pollitos? Y una gallina que no está culeca. Cuando usted llega a una gallina y no tiene pollitos ni tiene huevitos que proteger, ¿qué hace la gallina? Cuando se acerca a usted, corre, se asusta, sale huyendo. Pero cuando la gallina tiene pollitos, se le puede acercar un oso, un león. No importa lo que se le acerque, la gallina va a hacer hasta lo imposible por proteger a sus polluelos, aunque se muera. ¿Cuántas veces he querido protegerlos? Como la gallina protege a sus polluelos bajo las alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni por mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Quién cree eso? Y si usted cree eso, mi hermano, póngase de pie. Vamos a hacer un canto y vamos a terminar con este canto. Para los que sufren en silencio, sumergidos en la oscuridad, para aquellos que han perdido la esperanza, traigo nuevas de libertad.
para ti que dices que no puedes, que el cansancio y la fatiga te venció. Traigo hilos para remendar tus redes. Ven que el viento sopla a tu favor. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Para aquel que lucha día tras día y que ha puesto su confianza en el Señor. Para los que esperan, siempre hay resultados. Para los que esperan en Dios, alzarán sus alas como águila, correrán y no se cansarán. Y no importa cuánto dure su jornada, la fatiga no les vencerá. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Que escuchas este canto y has pensado, no podré cruzar. Sin temor, extiéndeme tu mano, que juntos vamos a llegar.